El mercado de fichajes en Europa se sigue moviendo y hoy acá, en A Un Toque, vamos a estar conversando de esos jugadores colombianos que pueden dar el salto de calidad y el salto a otra liga europea y los vamos a estar analizando acá en A Un Toque de qué tipo de equipo, qué tipo de liga les vendrían mejor a estos colombianos. Bueno, Diego, antes de que inicien ligas, siempre el mercado de fichajes se mueve y hay colombianos que están dentro de la lupa de muchos scouting de las principales ligas, sobre todo de Europa. Hay muchos equipos europeos que están pendientes. Y vea lo curioso, Diego, hay mucho jugador de la MLS que está teniendo gran protagonismo en este mercado de fichajes para dar ese salto al fútbol europeo. ¿Qué le parece si iniciamos? Creo que es uno de los nombres que más ha sonado en estos días de una posible llegada al fútbol europeo por los equipos que lo han estado tanteando y por la buena campaña que ha tenido. Estamos hablando de Carlos Gómez, también jugador de Selección Colombia, también estuvo dentro del proceso de Néstor Lorenzo en amistosos, que de hecho también Diego estuvo dentro de la lupa de muchos para entrar dentro de la convocatoria de la Copa América 2024. Hay algunos equipos que han preguntado por él. Hay dos ligas en específico, o tres, mejor dicho. Hay una liga, la liga holandesa, la liga de la Bundesliga y la liga española. Esas tres ligas, hay equipos que han preguntado por la condición de Carlos Gómez. La primera, está el Ajax, quien ha preguntado por condiciones de el jugador colombiano. Después vienen el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, que también tiene un colombiano ahí. Y los últimos son de la Liga Española. El Villarreal, el Osasuna y el Leganés. Han preguntado por la situación de Carlos Gómez. Y también se menciona que el Genk y el Braga han estado en conversaciones también preguntando por la situación de Carlos Gómez. Carlos Gómez, Diego, lleva 13 goles y 7 asistencias. Tiene una cuota goleadora muy buena. Es un jugador que tiene mucho gol, a pesar de jugar no sé si de extremo, que ya lo vamos a estar conversando, pero sí suele partir desde la banda. También tuvo muy buena cuota goleadora cuando estuvo en la selección colombiana en sus amistosos, Diego. Si usted me pregunta, para mí es un jugador mucho más de tinte delantero que propiamente de extremo, la verdad. ¿Cómo lo ve usted? Y que yo creo que le favorece mucho jugar al espacio. Creo que es un jugador que atacando los espacios y atacando la profundidad es bastante bueno porque tiene ese colmillo y además que como ya lo ha demostrado en Millonarios y como lo está demostrando en su paso por la MLS, tiene muchísimo gol. Nosotros siempre hemos dicho que es un bichito, porque los goles, o suele estar muy que se le suelen caer los goles, porque es un jugador que siempre está en el momento de finalizar las acciones de gol. Entonces, un jugador que a nivel de registros está teniendo un gran paso por la MLS y que además es un jugador que en lo personal, cuando los partidos están en un ritmo mucho más alto y donde hay espacios para hacer daño, se le ve muy cómodo porque vuelvo y digo, tiene mucha facilidad para hacer daño en profundidad, para atacar por dentro, que es algo que nosotros lo hemos mencionado, que es una de sus virtudes, tratar de trazar esas diagonales de afuera hacia adentro, buscando atacar algún intervalo en la defensa. Entonces, un jugador que dentro de eso es muy bueno y que además, pues, es un jugador que cuenta con 21 años de edad, sigue siendo muy joven y ha tenido una explosividad en Millonarios bastante buena, se supo afianzar y en la MLS no ha tenido problemas para adaptarse, vuelvo y digo, porque yo creo que es una liga que le viene bien a sus características y yo creo que está haciendo todos los méritos porque ya hay seguimientos por parte de muchos clubes europeos para dar el siguiente paso a Europa. Y sobre todo porque es un jugador que tiene acompañamiento en jugadas ofensivas, sobre todo al área, al área rival. No sé si es muy común encontrar eso en los extremos hoy en día, sobre todo en los extremos, sobre todo en Europa, Diego,
en el que buscan que el jugador fije mucho línea defensiva rival. Entonces, abrir esos intervalos para que ya sean los delanteros centros o los mismos interiores, o los mediapuntas, los que ataquen ese tipo de intervalos. Yo creo que en este Carlos Gómez tiene una característica, no sé si distinta, pero sí tiene un plus y es el tema del gol y es el acompañamiento. Usted mencionó que eran el tema de las diagonales de afuera hacia adentro y él ataca muy bien esos intervalos entre los defensas sin fijar línea defensiva rival, porque yo recuerdo que el Millonarios no era un jugador que fijara mucho línea defensiva rival, sino que acompañaba mucho las jugadas desde el otro sector. Entonces, cuando llegaba como un jugador sorpresa en ese tipo de bandas, desde el segundo palo o inclusive a punto penalti, suele ser un jugador muy dulce con el gol. Le suele caer rebote, le suele caer el centro, le suele caer algún tipo de jugada en el que él pueda sacar crédito para generar algún tipo de jugada o aproximación de gol en el área rival. Ahí yo creo que es su fuerte y habrá que ver en qué liga o en qué equipo le vendría mejor ese tipo de características, porque si usted me pregunta, por ejemplo, un Bayer Leverkusen es un juego mucho más posicional. Si me pregunta un Borussia Dortmund, quizás ese tipo de libertades como lo ha hecho con Jadon Sancho, pero que de pronto el otro extremo sí suele fijar mucho más, le podrían venir muchísimo mejor. Y sobre todo el fútbol español, al colombiano le suele venir muy bien, Diego. Es un fútbol Sí, en el que se suele habituar mejor, inclusive creo yo que por encima de la Bundesliga. Entonces, habría que ver a qué equipo llega, condiciones tiene y además es muy joven, usted lo mencionaba. Tengo entendido que dentro de esa posible venta que se pueda dar de Carlos Gómez al fútbol exterior, hay un pequeño porcentaje que todavía tiene Millonarios y es como una especie de 30% a ese posible venta. Entonces, adicional a eso, sí. hay un crédito, por ejemplo, para el fútbol colombiano en esa posible venta. Diego, hay otro jugador eh, que este sí es que viene sonando desde inicio de año, porque tuvo un campañón en Libertadores. Su irrupción en el fútbol, en el fútbol de la selección Colombia es pieza fundamental para Néstor Lorenzo. Y estamos hablando de John Arias. John Arias es otro jugador que tiene mucho mercado John Arias. Yo creo que después de ganar la Libertadores y ser un jugador como tan rendidor como lo ha sido, de irse al fútbol exterior, digo. ¿Qué equipos y qué liga han estado preguntando por las condiciones del número de John Arias, del colombiano? El que más se conoce ¿por qué? Porque se ha venido filtrando desde hace tiempo, que es uno de los clubes que más seguimiento le ha hecho al colombiano durante el último tiempo, es el Atlético Madrid. E incluso Antena 2 ayer comentó, lo leí en Antena 2 de que el Cholo Simeone ya le había pedido a la junta directiva, al cuerpo administrativo del club, que hiciera un esfuerzo para fichar al colombiano y traerlo al Atlético de Madrid. Aparte del Atlético de Madrid, estaba el Fenerbahce, el Zenit y el Sevilla, otro club español. Yo concuerdo con lo que usted mencionaba sobre que los futbolistas colombianos les viene bien el fútbol español y yo creo que en este caso no veo mal no veo mal que caiga, por ejemplo, en un Atlético de Madrid. Obviamente hay que ver la manera en que lo llega a acomodar, en qué rol lo llega a utilizar Simeone, que esa sería la gran duda. Pero en cuanto a las otras dos opciones, sacando al Sevilla, que es el fútbol turco y el fútbol ruso, pues es una opción mucho más acorde al talento y a los 2 últimos años que ha tenido John Arias, que esa es otra de las cosas que por ahí, digamos que genera un poco de rareza y extrañeza, y es que los clubes o las ligas por donde más han preguntado, en donde más han preguntado por las condiciones de John Arias para ficharlo, son el fútbol ruso y el fútbol turco. Entonces, a mí personalmente se me hace extraño que no haya despertado tanto interés, no sé, de algún club italiano o de algún club de la Premier League, pero pues son dinámicas que se dan dentro del mercado de fichajes, teniendo en cuenta que obviamente el colombiano, el chocuano, ya tiene 26 años de edad. Sí, sobre todo porque es que es un jugador muy utilitario.
Es decir, puede jugar por dentro, también lo han puesto por banda, ha jugado también de media punta, ha jugado de interior. O sea, su posición es tan utilitaria por la forma en la que John Arias ve el fútbol que me parece extraño que no lo hayan tanteado en ligas más importantes o en las principales ligas de Europa. Porque hay mucho de lo que se comenta del fútbol actual, ¿no? Que el tema de todos correr, de tener que regresar, formar línea, ta, 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 ta. Y yo creo que de todos los jugadores de la selección Colombia, Jonari es el que, por características y por lo que ha mostrado, es el que mejor se podría adaptar a ese tipo de lo que llaman el fútbol moderno, ¿no? Entonces, sí genera un poco de lo que usted dice, rareza de que no lo hayan tanteado en las principales ligas, o quizás se ha hecho y no se ha revelado, pero digamos que eso es lo que se ha mencionado dentro de la información del periodismo deportivo, tanto nacional como internacional. Hay otro jugador que no estuvo, también selección Colombia, pero que no estuvo en la Copa América. Hubo mucha polémica por su ausencia, pero que también está haciendo una temporada grandiosa y brillante en la Liga Mexicana. Estamos hablando de Kevin Mier. Kevin Mier que tiene, creo que es hoy por hoy uno de los porteros con mayor valor dentro, según Transfer Market, dentro del mundo del fútbol actual. Hay un equipo, Diego, que es el que más se ha dicho dentro de la prensa, más ha preguntado por las condiciones del portero colombiano. Es el Brighton. Se dice que el Brighton ha puesto o ha sondeado al jugador dentro de unos 8 o 10 millones de euros. Lo que pide Cruz Azul está entre los 12 y los 15. Es lo que espera poder recibir con una posible venta del portero Kevin Mier. Según las indicaciones o según la información que se habla por medio de las redes sociales y también de los principales periódicos, es que también hay digamos que un pequeño tanteo por parte del Atlético de Madrid. No sé si sea real, me parece que es mucho más real el del Brighton, sobre todo por características. Si bien ya no hay una línea, digamos, de juego por parte del Brighton de la que seguía con De Zerbi. De Zerbi ahora está con el Olympique de Marsella. Eh, sí hay algo importante hoy por hoy en el juego europeo y es el tema de juego de los pies. Creo yo que Kevin Mier dentro del fútbol colombiano era de los mejores que tenía juego de pies. Hubo momentos en que había un poco de exageraciones, pero en ese tipo de factores, además de estar bajo palos, es un plus brillante para el fútbol europeo. Esperar a ver en qué termina Diego, pero condiciones tiene y tiene muchas. O sea, su irrupción en la Liga Mexicana fue inmediata. Estamos hablando del mejor portero de la Liga Mexicana. Sí, y que dentro de la estructura del Cruz Azul de Anselmi, que es un club, un equipo que recomiendo ver porque es un equipo Es bueno. que con muy buenas formas, bien estructurado, con un juego de posición bastante fluido, bastante flexible. Es divertido de ver, la verdad. Keiner es una pieza importantísima porque eh, no es tanto un portero con buena salida, sino para mí es un jugador de campo ya precisamente, porque Sí. es un jugador que está constantemente recibiendo en esa estructura de salida de balón, muchas veces por fuera del área, y es un jugador que suele atraer y cuando puede jugar por dentro y romper con un pase vertical, lo hace, pero si tiene que activar a un extremo del otro lado de la banda, lo hace y en ese sentido, en ese escenario, se ha vuelto un jugador importantísimo dentro de la estructura de Anselmi que lo complementa con lo principal y con lo que tiene que tener un buen arquero y es ser un gran atajador. Keimier es un gran atajador de penales, es un jugador con muy buena chique, entonces es un jugador bastante completo, la verdad, y por lo menos a mí me hace muchísima ilusión poder verlo y creo que sí tiene las condiciones para ir al fútbol europeo y sobre todo en la Premier League, que bien por ahí que uno puede llegar a tener ciertos recelos, pero es una liga que a veces le exige un poco más al arquero en ese sentido. Todo porque es que, por ejemplo, si tomamos perfiles de porteros de la selección Colombia,
Es un plus que tiene Kevin Mier sobre Montero y inclusive sobre Ospina. Si bien Ospina ganó mucho en la parte técnica con el Arsenal y con el Napoli, Kevin Mier me parece que sigue siendo por encima en ese tipo de créditos. Em, Inclusive lo llegué a mencionar que era algo, no sé si una cuestión circunstancial o de patrón de juego que se llegó a dar en la selección Colombia, y eran los lanzamientos del portero hacia el sector izquierdo, ya sea proyección de John Arias, de Luis Díaz o el mismo lateral. Y en eso Kevin Mier también lo ha mostrado mucho en el Cruz Azul, ya usted lo mencionaba, y es las formas en las que juega el equipo lo que le permite poder explotar las virtudes que tiene, no solo bajo palos, sino también como un jugador más dentro de esa línea de salida de pelota. Hay otro nombre, Diego, que si bien no se ha tanteado mucho dentro del mercado de fichajes, o al menos dentro de la información que se ha manejado en los diferentes medios, sí es un jugador que siempre está dando noticia, al menos con un gol o dos goles por partido. Estamos hablando del Cucho Hernández, jugador que ya tuvo paso por Europa, eh, que si bien nosotros, no pedirlo, pero sí que hemos dicho que es un jugador que daría otras alternativas a la posición de 9 en la selección Colombia, pero que en la MLS la sigue rompiendo. Hace poco se fue de triplete precisamente contra un equipo inglés, al Aston Villa. El Cucho Hernández, Diego, yo creo que no sé qué no sé, no haría, no, bueno, no diría defectuoso, pero sí contraproducente. Es el tema físico, quizás, por la posición en la que ha jugado en el Columbus, que es precisamente la de 9. Pero que normalmente ese tipo de posiciones, digamos que sí suele pedir una exigencia física al delantero para el tema de forcejeo, duelos físicos, encare con los centrales rivales. Y en eso yo no sé si Cucho Hernández cumple con eso, pero técnicamente y en cuanto a movimientos también, me parece buenísimo y que me encajaría en un equipo, no sé si de las principales ligas europeas, pero sí para quizás un equipo en Turquía, quizás para un equipo en Holanda, en el que pueda empezar también a adaptar su fútbol al fútbol europeo, a ese fútbol mucho más rígido, mucho más físico y posicional. Me genera un poco de rareza el que no lo hayan tanteado quizás en otras ligas importantes que no sea la MLS o acá en Sudamérica. Sí, y que bueno, personalmente yo siempre, no sé si para mí el Cucho siempre ha sido un 9-9, porque yo creo que en un segunda punta, creo que sería un jugador espectacular porque digamos que si uno ve los partidos del Cucho Hernández suele recostarse bastante o descender muchas veces para poder conectar. Uno ve los partidos del Columbus Crew y es un jugador que entra muchísimo, muchísimo en los circuitos del balón. No es un finalizador, no lo es y creo que tampoco es un jugador de área, para mí no lo es. Porque vuelvo y digo, creo que sus intervenciones fuera del área suelen ser más positivas que negativas, más favorables que contraproducentes para su equipo. Y es un jugador que muestra cierta intensidad a la hora de jugar, que es un jugador que a veces suele eh, presionar, ser asfixiante contra los centrales, sin balón, obviamente, suele imprimirle bastante energía. Entonces, un jugador que en cierto sentido le veo muy, no sé, muy completico, pero obviamente la parte física también le puede pasar una factura en un fútbol que puede tornarse un poco más físico. Otra cosa que me parece importante mencionar en esa extrañeza que genera el que el Cucho Hernández por ahí no, por lo menos en el día a día del periódico uno no lo ve, eh, no ve noticias de que él está siendo seguido por algún club europeo, es que el Cucho Hernández tuvo su paso por España y yo no creo que le haya ido tan mal, por lo menos en el Huesca no le fue tan mal, tuvo otro paso por el Mallorca, que para mí tampoco es que haya sido del todo desastroso, ya por ahí en Watford no tuvo ese protagonismo que por ahí uno podía
prever, pero de igual manera no creo que haya dejado una mala imagen, sobre todo en el fútbol español, no creo que la haya dejado. Creo que más bien la venida a la MLS pasó por más decisiones de tema personal que de otra cosa, más que deportivas, creería yo, pero eh, también creo que es un jugador que tiene el momento, tiene las condiciones y tiene la calidad y el talento para por lo menos llegar y ser titular en algún equipo del fútbol europeo. No sé si de la Premier League, no lo creo, pero por ahí de un equipo de media tabla en España o en Italia sí lo creo. Sí, sobre todo porque es que el Cucho Hernández se fue muy joven a Europa. Es decir, si no estoy mal, él cumple la mayoría de edad, de los 19 años. Inmediatamente él abarca a la Liga Española en el Huesca. Entonces, no hay una madurez. De hecho, el jugador venía de segunda división con el Deportivo Pereira, lo ficha el América de Cali, del América de Cali da el salto directamente a Europa. Entonces, es decir, tampoco tuvo la madurez ni siquiera llegar a jugar en primera división para tener esa madurez que quizás ya la tiene jugando en una MLS con la continuidad y con los registros de goles que tiene hoy por hoy. Y por último, Diego, un jugador que a nosotros nos encanta mucho, porque es un jugador que adaptó su posición o sus características adaptó sus características de juego a diferentes posiciones. Estamos hablando de Santiago Moreno. Santiago Moreno, de la Casa del América de Cali, desde el América de Cali empezó a adaptar esas características de juego para poder tener más influencia, no solo desde la parte de la línea de banda, de ser un jugador más profundo, de amenazar al espacio, el regate, ese uno contra uno, sino darle también esa libertad de poder jugar en carriles interiores. Que si podía entrar en los circuitos de juego, que si podía entrar en carriles interiores. Creo que inclusive en la MLS ha llegado a jugar por detrás del punta. Sí. Eh, Creo que inclusive cuando existía esa dupla de Chará, bueno, los dos Charás, más un jugador en esa mitad de la cancha, Santi Moreno jugaba de media punta. Pues bueno, tiene muy buenas temporadas en la MLS. Tiene de los 23 partidos que lleva 6 goles y 7 asistencias. Equipos que lo han tanteado, ligas que lo han tanteado, se hablan que interesa a un club en especial turco, de Turquía. No se menciona cuál, pero que al menos dentro de la liga turca sí lo tienen en cuenta, preguntando las condiciones de Santiago Moreno en la MLS. Pues Santi Moreno, si no estoy mal, es menor que el Cucho Hernández, tiene 24 años, es de la cantera del América de Cali. Jugador muy funcional en diferentes posiciones, pero que me parece un jugador mucho más delantero que creativo, la verdad. Puede hacerlo, pero su capacidad de esta es en la parte ofensiva como tal, no tanto en la gestación, sino más en la definición, ya sea de disparo o en ese último pase no creativo, pero sí de asociación. Yo lo veo más en ese sentido, digo. Sí, sí, yo no creo que tenga ese registro creativo que sí puede llegar a tener otro tipo de jugador, pero sí puede llegar a tener o puede desarrollar mucho más esa capacidad de ser un pasador en esa última línea, porque así como se lo comenta muchas veces, no solo partiendo de esa posición de media punta, sino muchas veces uno lo ve interviniendo Ujú, en esa zona detrás del 9 o en esa periferia alrededor del área rival. Entonces, digamos que tiene esas intervenciones en esas zonas donde a veces termina tirando alguna pared con algún compañero o termina pasando. Que igual, digamos que llevar 7 asistencias habla bien digamos, de lo que puede llegar a generar a través de su pase o incluso de su lanzamiento en algún tiro de esquina o en algún tiro libre. Entonces, yo creo que lo de Santiago Moreno es, digamos que esa capacidad también para poder adaptarse a distintos roles, obviamente sin dejar, digamos, de perder ese uno contra uno que siempre mostró en América y esa calidad técnica que creo que siempre se le destacó en los primeros años de su carrera profesional. Ya es un jugador que ya
creo que más de 3 años en la Sí, MLS y obviamente va a llegar un momento en que sí o sí tendrá que buscar nuevos aires, ya sea en el fútbol sudamericano o ya buscarlos directamente en el fútbol europeo. Hay otro, digamos que hay el caso, por ejemplo, y se me olvidó mencionarlo con el Cucho Hernández, el caso de Gerson Mosquera e incluso el caso de Carlos Terán. Son jugadores que Gerson Mosquera estuvo en Europa en principio, se fue a Cincinnati y volvió a estar a Europa y obviamente mucho más maduro y mucho más, con mucha más facilidad para adaptarse a los nuevos desafíos en Europa y Carlos Terán lleva varios años en Europa y acaba de dar el paso al fútbol europeo, más específico en Francia. Entonces, digamos que, y digamos también para ir cerrando un poco, la MLS, bien o mal, se ha convertido en una catapulta para algunos futbolistas colombianos para volver a relanzar su carrera o para ya directamente tener unos primeros pasos en el fútbol internacional y ya partir al fútbol europeo como ya le hemos mencionado con algunos casos. Hay que decir otra cosa y ahí para finalizar es que estos jugadores que nosotros estamos nombrando, hay varios más a nivel, sí, digamos claro, que juveniles, sub-20, sub-21, que ya dan el paso directamente al fútbol europeo desde el colombiano. Incluso John Palacios, el chico de Once Caldas, está siendo seguido sí, por algunos también. clubes de Bélgica, pero, y obviamente sacando a James y a Richard Ríos, que ya les hicimos los videos, así que vayan y verlos. Y digamos que estos son los 5 jugadores, gente, que decidimos como mencionarlos porque son los que han estado con más revuelo dentro de este fútbol americano o suramericano, de dar o tener la capacidad de estar en el fútbol europeo, dar ese salto al fútbol de élite en las principales ligas de Europa. Hasta acá el video de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, en X como arroba a un toque raya al piso co y obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Denle like en la campanita, suscríbanse a nuestro canal. Vean, el 80% de las personas que ven nuestros videos no se suscriben a nuestro canal. Y obviamente nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.